a todos. Hoy en este martes quisiera hablar de la vida de grandes santos que han marcado la historia del mundo, de la iglesia, y que sobre todo llaman la atención que son personas también de ciencia, y que en medio de la ciencia y de todo lo que realizan, pueden llegar a alcanzar la santidad. Hoy vamos a hablar de San Cosme y San Damián, dos hermanos gemelos que fueron médicos y que fueron grandes y famosos en su época. Cosme significa el que es de buena presencia o el que se presenta de manera adecuada, y Damián el que domina. Estos nombres fueron los que recibieron estos dos hermanos gemelos que decidieron dedicar su vida a la medicina, estudiaron medicina y empezaron a dedicarse a ayudar sobre todo a los más necesitados. De hecho, la tradición dice que cuando los pobres se acercaban a ellos para recibir alguna ayuda o consulta, no les cobraban. Solamente lo único que les pedían era que les dejaran o les permitieran compartir acerca de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Porque ellos decían que no solamente querían que recibieran la salud corporal, sino también la salud espiritual. También la tradición cuenta que ellos hicieron el primer trasplante de la historia, que fue de una pierna. Una persona había perdido la pierna a causa de un accidente y consiguieron otra pierna que ya de hecho estaba en un color casi ya morado por la falta de sangre que tenía, e hicieron el trasplante. Y en el momento de que estaban haciendo la operación, uno de ellos, mientras hacía la operación, el otro estaba haciendo la oración y pidiendo a Dios para que pudiera realizarse con éxito aquella operación. Cuenta precisamente la tradición que al realizarse y finalizar esta operación resultó con éxito y la pierna poco a poco fue tomando su color natural y tomando también movilidad por medio del tiempo y también la sanación espiritual, ya que esta persona pues se convirtió al cristianismo y pudo recibir el bautismo. Sabemos que durante la persecución cristiana en los primeros siglos, ellos también participaron o fueron víctimas de esta persecución, y el gobernador de Cilicia fue y los persiguió hasta encontrarlos y los apresó. Después los mandó martirizar colgándolos de unos troncos y hiriéndolos con lanzas. Después de ello, finalmente, hacia el año 300, más o menos después de Cristo, fueron decapitados y sus cuerpos fueron recogidos por los cristianos y fueron sepultados. Algunas personas cuentan que después de la muerte de estos hermanos, San Cosme y San Damián, varias personas se acercaban a sus tumbas y recibían curaciones milagrosas de diferente índole y de gravedad, y quedaban sanos. Por eso empezaron a hacer varias peregrinaciones a sus tumbas. En la ciudad de Constantinopla se empezó a construir dos grandes templos dedicados precisamente a estos hermanos. Y en Roma se mandó a hacer una basílica dedicada a San Cosme y a San Damián, adornada con varios mosaicos. Estos mosaicos pues tienen la representación de ellos, de las diferentes acciones que realizaron durante su vida. Se ve, uno de ellos está el trasplante que hicieron de la pierna, en otro está el día en que fueron apresados, en otro está cuando están curando a una persona, en otro está cuando están haciendo una oración y están ayudando a alguien en su enfermedad. En otro está cuando lo están martirizando, aventando esas lanzas sobre sus cuerpos. Y en otro está en el momento de su martirio al ser decapitados.
Estos grandes médicos, ¿no? San Cosme y San Damián, también son conocidos aquí en la Ciudad de México. De hecho, en la catedral tienen una capilla dedicada a San Cosme y a San Damián, donde aparecen también varias pinturas de su vida. En una de ellas pues aparece cuando están realizando diferentes servicios médicos, en otro está lo del trasplante que hicieron, en otro está su martirio, y en medio de la capilla, en el centro, está la imagen del Cristo de la Salud, que es este Cristo que ha tenido esa devoción de parte del pueblo de la Ciudad de México para pedir por el fin de las pestes o el fin de las epidemias que ha habido pues a lo largo de la historia. De hecho, durante la época de la pandemia que estuvo más fuerte, este Cristo salió en procesión ahí alrededor de la catedral. Estos dos grandes santos pues han sido considerados también de diferentes patronazgos. Primero se les considera patronos de los hermanos gemelos, ¿no? Porque pues ellos eran hermanos gemelos, por lo cual pues todos los que son hermanos gemelos se encomiendan a ellos para que puedan salir adelante. También se les considera patronos de los médicos en general, de todos los médicos en general. Pero también especialmente se les considera patronos de los médicos cirujanos, precisamente por ellos al hacer el primer trasplante de la historia. Y después también se les considera patronos de los barberos, porque ellos también se dedicaban a la barbería en su tiempo libre que tenían después de estar cuidando y ayudando a los enfermos. También se dedicaban a la barbería, también de los peluqueros, porque ellos también hacían ese servicio, sobre todo a los que tenían escasos recursos. También de los boticarios, ¿no? Porque ellos pues también utilizaban diferentes medicinas para poder llevar a cabo sus curaciones y consultas. También patronos de todos aquellos que están esperando un trasplante de cualquier órgano, ¿no? Entonces todos estos patronazgos a lo largo de la historia se le han adjudicado a estos dos grandes santos, San Cosme y San Damián. De hecho, también aquí en la Ciudad de México hay una iglesia dedicada a San Cosme y San Damián. Su festividad se celebra el 26 de septiembre. Se celebran juntos precisamente por ser hermanos y también que recibieron el martirio el mismo día. ¿Cuáles son las tres enseñanzas que podemos encontrar de estos grandes santos? La primera de ellas es que la ciencia también es una herramienta, un medio por el cual se puede descubrir la presencia de Dios en el mundo. Porque muchos de ellos encontraban que la ciencia era de gran beneficio para el ser humano y que podían hacer mucho bien a través de ella. Pero en cada operación, en cada consulta, en cada atención que tenían hacia un enfermo, hacían una oración porque decían que Dios no solamente podía dar la salud física o corporal, sino también el poder recibir la sanación espiritual. Porque muchos de los enfermos que asistían a ellos también tenían todas esas heridas interiores, todas esas oscuridades que ellos llamaban así, a causa de los pecados, a causa de su vida desordenada y alejada de Dios, que les llevaba pues a caer también en situaciones de enfermedad o incluso de situaciones graves. Otra cosa importante que podemos aprender de estos grandes santos es su participación en la ayuda, sobre todo de los más pobres. Sabemos que en los primeros siglos
Una de las grandes atenciones que tenía la iglesia era con los pobres, con las viudas, con los huérfanos. Y precisamente ellos, con su conocimiento, ayudaban precisamente a ellos a través de su servicio. Y ponían esa atención, como decía Jesús, a los más pobres. Ellos tenían ese lema de que cuando Jesús dice, cuando reciban a uno de estos pequeños o lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Entonces ellos tenían esa finalidad cada vez que realizaban algún servicio, que lo estaban haciendo al mismo Cristo. Y la tercera enseñanza y final es cómo aprender a vivir con paciencia y con caridad las adversidades y las persecuciones, como ellos lo vivieron, ya que durante todo su proceso de persecución, de martirio y finalmente de muerte, algo que dicen los historiadores era que siempre lo vivieron con paciencia y ofreciéndolo precisamente por la conversión de sus propios verdugos. Pidamos pues la intercesión de San Cosme y San Damián para que ellos intercedan por nosotros y podamos poner al servicio de Dios y de los hermanos los dones que hemos recibido también de Él. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.